Continuando con la materia de juicio ordinario civil, estamos en las partes que integran los requisitos para una demanda. Vamos a pasar al objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Aquí se debe precisar la pretensión del actor, el dar, hacer o no hacer que reclame del demandado, así como el bien sobre el que recae la conducta pretendida. Chovenda distinguía entre el objeto inmediato y el objeto mediato de la acción. El primero era la conducta que se pretendía de la parte demandada, el de dar, hacer o no hacer, y el segundo, el bien sobre el cual recaía la conducta reclamada. Por su parte, Payares señala en la demanda debe determinarse el bien que se exige del demandado. De acuerdo con su naturaleza específica, los inmuebles por su ubicación, superficie y linderos. Los muebles por su naturaleza específica e identificación en lo posible. Los créditos expresando el nombre del acreedor y del deudor, su cuantía, título del que proceda, y así sucesivamente. Es conveniente que el actor determine con precisión cada una de las prestaciones que reclame en su demanda. Continuamos con los hechos en que el actor funde su petición. Estos hechos deben numerar y narrar sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación a la demanda. Es necesario primero seleccionar los hechos, de tal modo que los que se expongan en la demanda sean solo los que han dado motivo directamente al litigio y en los cuales el demandante intente justificar su pretensión. Los hechos eh, los hechos deben relatarse de forma numerada, comprendiendo un solo hecho por cada número. Esta exigencia tiene una doble finalidad. Primero, que el demandado pueda referirse en forma individualizada a cada uno de los puntos, a cada uno de los hechos afirmados en la demanda al contestarla. Y segundo, que el propio actor, al ofrecer los medios de prueba que estime conducentes, puede relacionarlos de manera precisa con cada uno de los hechos que pretenda probar. De Pina y Castillo Larrañaga explica que la claridad consiste en que pueda entenderse exactamente la exposición y si el hecho sobre el que estriba la demanda esté compuesto, es necesario expresarlos por el orden cronológico en que ocurrieron. La precisión contribuye a la claridad al eludir las disertaciones inútiles y las palabras contrarias a la sencillez sin que ello implique laconismo. En la reforma al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial el 24 de mayo del 96, se modificó la fracción quinta del artículo 255 para establecer que al describir los hechos en su demanda, el actor debe precisar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición, e igualmente debe proporcionar los hechos como si los tiene o no a su disposición. E igualmente debe proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. ¿Qué ocurre si el actor no precisa los documentos que tengan relación con cada hecho? Lo más probable es que ya no se deberán admitir si los ofrece posteriormente, con base en lo que dispone el numeral 95 fracción tercera, salvo que se trate de documentos supervinientes o que se encuentren en algún otro de los supuestos previstos en el artículo 98. ¿Qué sucede si el actor no proporciona los nombres y apellidos de los testigos que presenciaron los hechos? La reforma no lo indica expresamente, pero es muy probable que al precluir el derecho para designar a los testigos, no se deba admitir la prueba testimonial que se llegue a ofrecer con base a los testigos omitidos. Se debe recordar que de acuerdo con el principio dispositivo, los hechos controvertidos que serán objeto de prueba solo son aquellos que las partes hayan afirmado en los escritos de demanda. Contestación a la demanda
reconvención y contestación a la reconvención, que son los escritos con los que se fija la litis u objeto del proceso, por lo que solo podrán ofrecer y aportar pruebas sobre tales hechos. Pasamos a los fundamentos de derecho y clase de acción. En la demanda se deben citar los preceptos legales o los principios jurídicos aplicables. De acuerdo con el numeral 284 del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, entendido a contrario sensu, en el proceso civil digital, rige el principio jura novit curia. El derecho es conocido y aplicado por el tribunal, por lo que el derecho invocado por las partes no vincula al juzgador, pudiendo éste tomar o no en cuenta dicho derecho y aún fundar su resolución en preceptos jurídicos no afirmado por las partes. Por otro lado, la exigencia de que se indique la clase de acción debe considerarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles. La acción procede en juicio aun cuando no exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. Este requisito suele concretarse en la práctica procesal citando los números de los artículos que se consideren aplicables al caso, tanto el Código Civil en lo concerniente al derecho material como del Código de Procedimientos Civiles. En lo referente a la regulación procesal, aquí también puede invocarse la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, así como el rubro y el contenido de la tesis de jurisprudencia. También es conveniente precisar la compilación y el lugar específico donde se pueda localizar la tesis. Pasamos al requisito de valor de lo demandado. Este requisito se debe expresar si el valor de lo demandado depende de la competencia del juez. Por regla, en materia civil, por su carácter fundamentalmente patrimonial, debe considerarse esta exigencia para determinar la competencia por cuantía. Firma del actor como otro requisito. En la reforma del Código de Procedimientos Civiles, publicada el 24 de mayo del 96, se consideró necesario adicionar la fracción octava del artículo 255 para aclarar que la demanda debe contener la firma del actor o de su representante legítimo, y que si estos no supiesen o no pudieran firmar, podrán su huella digital, firmando otra persona a su nombre y ruego, indicando estas circunstancias. En sentido estricto, este no es un requisito exclusivo de la demanda, sino de todos los actos jurídicos que deben constar por escrito, pues la firma es el signo manuscrito que acredita la voluntad de las partes, de las personas que intervienen en el acto y asumir las obligaciones que deriven de este. La falta de enumeración de este requisito no significaba que no fuera exigible el mismo, como lo señaló reiteradamente la jurisprudencia, y como podía claramente deducirse a lo dispuesto por el numeral 1864, párrafo segundo del Código Civil para el DF. Además de estos requisitos que menciona el citado 255, Becerra Bautista señala los tres siguientes que aunque no exigen en forma explícita en dicho artículo, se hallan implícitos en el propio ordenamiento procesal, que es la vía procesal, los puntos petitorios y protesto lo necesario. Primero, la vía procesal. Esta consiste en la indicación de la clase de juicio ordinario, hipotecario, ejecutivo, que se trata de iniciar con la demanda cuando se opte por la vía hipotecaria o la ejecutiva. El actor debe acompañar al respectivo título hipotecario o ejecutivo. Están los puntos petitorios. Estos son, al decir Becerra Bautista, la síntesis de las peticiones que se hacen al juez en relación con la admisión de la demanda
y con el trámite que debe seguirse para la prosecución del juicio. Razones lógicas y prácticas indicadas indican la necesidad de expresar en forma sintética las peticiones concretas que se hacen al juzgador y protesto lo necesario. Por último, en uso forense de carácter formal, cerrar el escrito de demanda con la fórmula protesto lo necesario, equivalente al juramento de mancuadra español, y que en una declaración jurada de litigar de buena fe. Pensamos que este último elemento es solo un uso forense y que puede ser suprimido sin que se afecte para nada la admisibilidad de la demanda.